que Dios desarrolle esa esperanza en nuestra vida. Cuando nos vemos a nosotros mismos por nuestras propias cuentas, decimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo puedo cumplir el propósito de Dios? O sea, ya yo sé, me queda clarísimo que Dios es infinito, que Dios es poderoso, que Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿yo quién soy? O sea, yo no siquiera puedo hacer esto, una cosa bien. O sea, no la puedo hacer bien, ¿no? Si estudio, a veces no saco la calificación que quiero. em, Me veo en el espejo y digo, o sea, no me gusta lo que veo, hay personas muchas más bonitas, mucho más lindas, parece que todos les sale, a ellos sí todos les sale bien. Em, Cuando pienso en el éxito, o sea, veo que a otros son más inteligentes que yo, y aunque yo me esfuerzo un chorro, o sea, no puedo, no llego, ¿no? Y pareciera que a ellos con poco esfuerzo lo hacen. Yo lo experimenté en la universidad, ¿no? O sea, a mí me pasó, quizás antes no lo había sentido tan marcadamente, pero cuando llegué a la universidad yo recuerdo que actuariales es es una carrera que tiene una complejidad matemática relevante, ¿no? Y yo recuerdo que yo estudiaba, ¿no? Estudiaba mucho. Y tenía un amigo que él, pues le gustaban mucho las fiestas y así, ¿no? Y recuerdo que antes de un examen, él la noche anterior se fue a fiestas y tomó toda la noche, no sé qué, y llegó amanecido al examen. Como los exámenes eran muy complejos y se tardaba mucho tiempo y la carrera después del quinto semestre es nocturna, los profesores hacen los exámenes los sábados para que uno pueda tener 2 horas o 3 horas para resolver el examen, porque son muy complejos. Y entonces, él llegó así, amanecido, y yo había estudiado mucho, y en el examen él salió, yo creo que a poco yo medio habré pasado, no, o sea, me habré sacado 7 y él se habrá sacado, creo que se habré sacado como 8 o 8.5, algo así. Y yo decía, qué injusto. Yo como, o sea, él estaba desperdiciando el tiempo, su vida, y yo estaba estudiando y estaba de hecho en la iglesia, ya estaba estudiando la Biblia, estaba estudio bíblico, iba a la iglesia y me esforzaba y él salía mejor que yo. Entonces, a veces viendo a las personas que están a nuestro alrededor, pensamos cómo Dios podría hacer algo bueno, ¿no? Con nuestra vida, ¿no? Pero la verdad es que Dios nos llamó con su esperanza. Dios puso capacidades, talentos, su imagen en nosotros cuando nosotros le aceptamos como nuestro Señor Jesucristo. Y Dios tiene una perspectiva de nosotros muy distinta a la que nosotros mismos vemos en el espejo, o muy distinta a la que nosotros vemos a través de las cosas que nos pasan y cuando nos comparamos con otros. Que by the way, eso no está bien, pero es como difícil a veces, ¿no? O sea, terminamos cayendo ahí, ¿no? La verdad es que lo más importante en este proceso es que yo tenga la certeza y la confianza de que Dios me escogió, Dios conocía de antemano cómo iba a ser yo, cuáles iban a ser mis fortalezas, cuáles iban a ser mis debilidades, porque Él me escogió, Él me formó. Y Dios, con eso que somos, va a hacer, va a cumplir su propósito y su esperanza en nuestra vida. Así como Dios multiplicó los 5 panes y los 2 peces, nosotros a veces nos sentimos así. ¿Qué es esto para tanto? O sea, qué es, o sea, qué tanto puedo hacer yo con lo que soy? No, no puedo hacer esto bien, no puedo hacer lo otro bien, no soy tan inteligente, no soy tan bonito, no soy tan, espiritual. A veces pensamos, o sea, no soy tan, y sí, no somos tantas cosas, ¿no? Pero Dios puede hacer de esos 5 panes y 2 peces, alimentar una multitud de más de 5.000 personas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que confiar en el amor y el poder de Dios que nos llamó con un propósito. Y Dios, a pesar de nosotros, va a cumplir ese propósito, ¿no? Tenemos que dejar de ver nuestras limitaciones
nuestras em, incapacidades y comenzar a ver al Dios que me formó. Les digo, desde ese momento, desde aquella carrera, Dios ha estado cuidando, guiando nuestra vida, ¿no? Alguna vez leí que aunque nosotros escribimos torcido, Dios siempre endereza, ¿no? Siempre endereza nuestros pasos. O sea, nosotros a veces no lo hacemos bien, pero Dios siempre busca la forma de que aún de esos errores nosotros podamos aprender y conocerle a través de ellos. Entonces, la primera cosa que yo creo que es muy, muy importante es tener esa claridad de saber que desde antes Dios me había escogido, que Dios me ha formado. Dios es perfecto, Dios no se equivoca, con lo cual yo soy como soy y soy perfecta, así como soy, porque así como soy, Dios va a cumplir su propósito en mi vida y se va a ser glorificado. Y cuando yo entienda eso y yo lo crea, quizás más que entenderlo es creerlo, cuando yo lo crea y comience a creer también en esas promesas que Dios me da, en automático esa luz sale de mí y comienza a ayudar a otros a disipar sus propias tinieblas. Creo que en mi experiencia personal, eh, yo pensé, yo les confieso que yo empecé a estudiar la Biblia cuando ingresé a la universidad. O sea, cuando yo ingresé primero por matemáticas, estudié matemáticas un año, sí, 3 semestres. Estando ya en el segundo semestre, yo dije, no, es que yo no quiero esto, ¿no? Yo no quiero ser profesor de matemáticas. Yo quiero hacer algo que me permitiera ganar dinero, ¿no? Yo venía de una familia rota, mi mamá con muchas dificultades económicas. Yo decía, no, pues si yo voy a estudiar en una universidad, no es para seguir siendo pobre, yo voy a estudiar para ganar dinero. Así que necesito algo que me lucre, ¿no? Y entonces me hablaron de esta carrera y yo realmente pensando en eso, escogí, ¿no? Y Dios aceptó que yo escogiera así, ¿no? Con un propósito muy humano, ¿no? Ganar dinero para ya no seguir siendo pobre. Pero la verdad es que estando en la carrera, cuando comencé, de hecho, desde el que estaba en el propedéutico de esa carrera, Dios me llamó, se acercó, ¿no? A través de una pastora, ¿no? Una misionera que me predicó el evangelio. Y yo comencé a estudiar la Biblia en ese tiempo y comencé a conocer a Dios, pero, y empecé a servir a Dios, ¿no? Estando en mi vida, bueno, toda mi carrera universitaria, yo dediqué mucho tiempo de mi tiempo, mucho, pero mucho tiempo de mi tiempo para servir a Dios y estudiar la Biblia y enseñar la palabra y servir a Dios en la iglesia. Y a veces yo veía a mis compañeros de clase que ellos estaban haciendo cursos y estaban ya trabajando y estaban haciendo un montón de cosas que implicaban desarrollo profesional y yo estaba solo dedicando mi tiempo a enseñar la Biblia, a batallar con las ovejas y así, ¿no? Y parecía que yo estaba perdiendo. Pero les digo algo, o sea, la verdad es que Dios ha multiplicado mis 5 panes y mis 2 peces. Aunque yo no forjé en ese tiempo otras habilidades que me ayudaran en mi desarrollo profesional, no hay nada hasta ahora que ellos hayan hecho que me mantenga a mí en una posición distinta. Yo estoy mejor que muchos de ellos. Dios ha bendecido lo que yo he hecho y Dios me ha sustentado hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando nosotros entregamos a Dios, cuando entendemos recibimos ese amor de Dios, ese propósito para el cual Dios me llamó, y nosotros servimos a Dios y somos iluminados con su luz y llevamos esa luz a otros que están viviendo en la oscuridad, Dios bendice todo lo poco que nosotros llevamos, lo que somos, lo que tenemos, lo llevamos ante Él y lo multiplica y lo usa y nos hace ver, o sea, abre más nuestros ojos para ver su esperanza mucho más grande, ¿no? La verdad es que
Yo no concibo ahora mi vida fuera de Dios. El amor que yo he recibido de Jesús no lo consigo en ninguna otra parte. Eh, Saber que Dios me amó tan especialmente, que Dios me ha cuidado y me ha multiplicado y me ha bendecido a pesar de todas mis debilidades, mis pecados, mis limitaciones, ha sido de las mejores experiencias de mi vida y sigo experimentando a Dios, sigo conociendo a Dios a través de su palabra y de las dificultades, un poco lo que se hablaba hace rato, ¿no? Del desierto. El desierto es un lugar donde te sientes solo. O sea, Jesús estuvo solo, Juan el Bautista estuvo solo, David estuvo solo. Esa es la característica principal del desierto, sentirse solo. Y la verdad es que en medio de esos momentos difíciles en los que uno efectivamente está solo o, o simplemente nos sentimos solos a pesar de que no lo estamos, en esos momentos Dios te muestra con mayor fuerza su presencia y que Él está con nosotros, ¿no? Y que Él está cuidando de ti a pesar de todo lo que pasa. Entonces, yo creo que la primera cosa que tenemos que recordar es que nadie crea algo sin propósito. Aún las personas que hacen cosas en este mundo, cualquiera que sea, tenían un propósito específico, el que ustedes quieran, el más simple de los propósitos. Pero Dios es infinitamente sabio, amoroso, infinitamente inteligente, infinitamente misericordioso. Entonces, si cualquier persona de este mundo, cuando crea algo, cuando hace algo, mejor dicho, porque solo Dios crea, cuando hace algo, busca satisfacer alguna cosa, ¿no? Conseguir algo. Dios es infinitamente mucho más grande que todo eso. Entonces, Dios desde antes, pero vamos a suponerlo en este momento, así, teniendo que definir un punto en la carrera del tiempo, desde ese momento que esos millones competían contigo, Dios te escogió a ti, Dios te tejió a ti y Dios puso su esperanza en ti. Y con esa esperanza, hasta ahora, te ha guardado, te ha guiado, te ha sostenido y te sigue animando y te mantiene, ¿no? Hasta que tú puedas progresivamente ir conociendo el propósito de Dios. La verdad es que el propósito de Dios es una cosa eh, que a algunos les lleva más, a otros les lleva menos conocer el tiempo, conocerlo profundamente, pero es como cuando ustedes saben que su mamá los ama, ¿no? O sea, no importa cuando tu mamá te dice, oye, mañana vamos a ir a tal sitio. Tú, ay, pero ¿por qué? No, porque vamos a ir porque ya vamos a hacer algo, bueno. Tú vas, para donde te lleve vas, porque entiendes que tu mamá te ama y tiene un propósito bueno y cuando te dice, te voy a llevar a este lugar, te voy a dar esto, te voy a hacer aquello, tú sabes que es bueno para ti, aunque no necesariamente te guste en el momento, pero al final tú sabes que tu mamá te ama y lo hace por tu bien. Entonces es así con Dios. Dios nos ama infinitamente y con ese amor de padre va guiando nuestros pasos, va guiando nuestro camino y va haciéndonos cumplir su esperanza y haciéndonos entender su propósito. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza, esa convicción, con mucha facilidad podemos aceptar su misericordia, su palabra, queremos obedecerlo. Cuando nos sentimos amados, queremos obedecer, ¿no? La mujer adúltera, la mujer samaritana, cuando encontró a Jesús, salió, dejó su cántaro y salió corriendo. Y yo era como ella. O sea, yo era como ella, yo crecí sin papá y yo siempre era como, quería mucho recibir ese amor paternal, o sea, a mí me dolió mucho, solo lo superé en Dios, pero yo deseaba tanto recibir ese amor paternal y cuando yo conocí ese amor de Dios que me amaba, o sea, cuando yo pude saber que Dios me amaba tanto, yo fui como la mujer samaritana, o sea, tenía a mi novio en ese momento tratando de saciar mi sed, de amor, por supuesto, y, pero yo recuerdo que yo solo tenía como 4 meses, 5 meses estudiando la Biblia, casi ni entendía nada,
pero yo empecé a predicar, o sea, yo era como la mujer samaritana, tal cual, o sea, estaba muy sedienta de recibir amor y cuando encontré que alguien me amaba tanto, yo quería que los demás lo supieran. Y así tal cual como ella, y sin entender nada, ¿no? Yo siempre les digo que yo, yo empecé a estudiar con la misionera Ana Juan, San Juan, ¿no? Y San Juan capítulo 1 es muy complejo, ¿no? Es que si el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo este tema. Y yo lo que hice fue como era como buena, como estudiante al final tomaba muchas notas, ¿no? Y así con eso, así fui, empecé a enseñar la Biblia. Yo no entendía nada de eso del verbo, del logos, no entendía nada, pero así como yo lo recibí, así yo lo entregué, ¿no? Y Dios comenzó a hacer, a usarme, ¿no? Yo no entendía nada, en verdad, no entendía mucho, pero creía todo. Y era muy simple, la verdad, honestamente. Yo era muy simple, muy simple. Y, pero Dios me usó, fíjense, les digo, o sea, ni siquiera yo era una persona profunda, ¿no? Yo era extremadamente simple y Dios usó esa simpleza, ¿no? O sea, sí, esa cosa pequeña que era yo, ¿no? Entonces, si creemos en ese amor especial de Dios por nosotros, en ese cuidado especial por nosotros, automáticamente esa luz va a brotar de nosotros y va a iluminar a otros. O sea, es una cosa como dice la palabra, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no, no se puede contener, es como una, no es como una presa que puede acumular y acumular. No, 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 es que esto se desborda, se sale. Y aunque tú no quieras, lo vas a decir, lo vas a hablar, porque es algo que sale automático, ¿no? Es como le digo, yo era así, la mujer samaritana tal cual, o sea, ¿no? Yo salí corriendo con mi cántaro a decir, ¿no? A decirle a otros que Jesús, había encontrado a Jesús, ¿no? Y que Jesús era maravilloso. Entonces, creamos que Dios me creó, creamos que Dios me escogió, creamos que Dios puso su propósito, no veamos nuestros límites, no veamos cómo nos vemos. Ahorita el mundo nos vende mucho una imagen de qué es hermoso y qué no es hermoso, pero Dios nos creó con un propósito y como somos exactamente, somos para lo cual Dios nos creó y nos necesita. Entonces tengamos esa convicción, veamos el amor de Dios en la forma en que nos creó y con los dones que nos creó y recibamos ese amor y comenzamos a proyectarlo, ¿no? A través de conocer a Jesús.